Muy pero muy buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Soy Candela Sol Silva, vicedirectora de Causa Argentina. Nuevamente estamos en otro espacio de Twitter haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, y Lucas Cianfagna, director de Causa Argentina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gran programa tenemos por delante hoy. Hoy tenemos un programa completamente especial porque contamos con un invitado de lujo que tuvo la cortesía y amabilidad de aceptar esta entrevista. Nos referimos nada menos que al eurodiputado del partido de Vox, Germán Terch. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Germán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo a la Argentina y a donde estéis, cada uno. Bueno, para comenzar, en el contexto de España, ¿qué dificultades supusieron ser un eurodiputado disidente teniendo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno implementando fielmente toda la agenda globalista? Bueno, sabíamos dónde estamos. Esto no nos viene por sorpresa. Esto viene de lejos. Estamos en un proceso de degradación de la democracia y por otro lado de penetración, podemos decir, de fuerzas enemigas del Estado, enemigas de España, que viene de hace mucho tiempo, que cogió su impulso real después de aquellas bombas de Atocha en el 2004, cuando llega Zapatero al gobierno, nada más disiparse el humo de aquellas bombas, con las elecciones que en principio tenía perdidas y que ganó, y después de un acoso a las sedes del Partido Popular y una agitación absolutamente leninista perfecta que se organizó, pues en el 2004, en marzo del 2004, después de las bombas del día 11, el día 15 tenemos un gobierno ya de Zapatero, el primer invitado de Estado de Zapatero en el 2004 ya. Es el primer invitado jefe de Estado, no es el francés, no es el marroquí, no es ninguno, digamos, de los vecinos ni de los aliados más estrechos, no, es Hugo Chávez Frías, el primer invitado. Y eso marca, desde entonces, ha marcado toda una dirección en lo que se ha convertido, y cada vez más, o sea, hay que estar muy ciego para no verlo. Sigue habiendo ciegos porque les conviene o ciegos porque participan. Pero lo cierto es que estamos en un proceso de cambio de régimen desde entonces, y que los 7 años en que hubo un gobierno del Partido Popular ha pasado lo que suele pasar, lo que viene pasando en realidad desde los años 60 en Europa con los partidos conservadores, pero especialmente a partir de los años 90. Y es que los partidos conservadores, supuestamente conservadores del centro derecha, han interiorizado todo el mensaje socialdemócrata con todos lo que son los contenidos ideológicos que después dan pie a las leyes ideológicas que tenemos, desde las de género a las de memoria histórica, a las climáticas, y todas ellas. Y entonces tenemos un partido que se dedica a cosechar votos conservadores, o de derecha si queremos decir, votos de derechas, para aplicar después políticas de izquierda en consenso con los socialistas y los comunistas y los verdes. Eso es, en el Parlamento Europeo ha sido lo habitual, y eso es lo que ha pasado en España con el Partido Popular, que en 7 años, 4 de ellos con mayoría absoluta, el señor Rajoy no abolió ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, con lo cual esas leyes llegaron intactas, bien pulidas, bien engrasadas y legitimadas por la derecha, por la llamada oposición después, cuando llega Sánchez al poder, legitimadas para ser aplicadas con toda brutalidad, como están siendo, como es el caso en este momento, con vueltas de tuerca continuas para radicalizar y buscar leyes que permitan después, con plena arbitrariedad, usar la coacción y usar la vía penal
contra los discrepantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el Parlamento me he encontrado pues con una mayoría socialdemócrata que va desde el Partido Popular hasta la extrema izquierda, que tienen en términos generales, por supuesto, grandes matices muchas veces, pero que en términos generales tienen el mismo concepto de lo que es el proceso de modernización, de globalización y de centralización europea, de vaciamiento de las soberanías nacionales, y después de toda la interiorización y aplicación y aceptación de todas las leyes ideológicas de la izquierda, y también el acatamiento de lo que son las ofensivas contra todas las fuerzas que discrepen de ellos. Y entonces las fuerzas que discrepan de ellos hoy en día en España es Vox, y solo Vox, como dice el lema, solo queda Vox. Y después tenemos en Europa crecientes movimientos de resistencia a este rodillo, que es un rodillo totalitario, no tiene los mismos, por supuesto, los mismos visos de violencia y de crimen directo, de ejecución represiva que tiene en algunos países iberoamericanos, pero tiene, digamos, el mismo objetivo, digamos, de excluir de la vida pública a toda la discrepancia de lo que es el concepto ideológico, el patio ideológico globalista de izquierda. Germán, una pregunta. Acá en Argentina vivimos un proceso de 4 años en donde también había una supuesta derecha en la que captó votos de conservadores, liberales, y que terminó haciendo esto que decís vos. Es más, aceptó la Agenda 2030 de la ONU. Acá se ve ya un cambio, de a poco la gente va viendo que traicionaron a ciertos ideales y a cierta, digamos, a esta ideología más de derecha. ¿Vos ves en España que la gente empiece a cambiar y a notar estas contradicciones ideológicas o de ideas? Sí, sin duda. Pues bueno, la prueba viviente es Vox. Ahora, el último sondeo, tenemos 52 escaños, y llevamos existiendo, son 3 años los que cuando irrumpimos en las instituciones, y somos el tercer partido del Parlamento, pero ahora ya nos da, la última encuesta que ha salido esta tarde, nos da 68. Y yo creo que esto debiera mejorar considerablemente, pero en todo caso lo vemos en España y lo vemos en otros países. Lo estamos viendo en Estados Unidos, en la reacción en el estado de Virginia, por ejemplo. Hemos visto una revuelta de unos votantes que han sido sólidamente demócratas y que entre otros problemas es fundamentalmente el problema de la educación, el que está haciendo reaccionar a una serie de capas sociales que se habían dejado llevar, digamos, por todo lo que es la propaganda y, digamos, la hegemonía total mediática y cultural que hemos permitido desde los años 60 en Occidente, O sea, hay que decir eso, nos tenemos que remontar aún más si queremos. Nos llevan, como decía esta mañana, comentaba con alguien, nos llevan 60 años de ventaja, porque desde los años 60 las posiciones conservadoras están en permanente retroceso, y se ha permitido por indolencia, porque muchos pensaban que solo la economía era importante, otros se han dedicado solo a los negocios, otros se han dedicado a su nicho particular, y todo eso ha llevado a que realmente lo público, la política la han hecho los sectores de la izquierda, que se han ido adueñando de una forma gramsciana, se han ido adueñando de todo lo que es el discurso cultural y de educación, y todo lo que es el espacio público. En ese sentido estamos siguiendo el proceso un poco un poco no, del todo, del ideal de la escuela de Frankfurt, de realmente ir cambiando al hombre
preparando al ser humano para esa sociedad igualitaria total, es decir, totalitaria igual, Tal cual. que antes de hacer el cambio preparar a la sociedad, porque el proceso y el otro proceso era un proceso que no funcionaba, como ya dijo Gramsci, ¿no? Es decir, no se rompía antes. Romper antes el sistema, la economía, antes de preparar a la gente, nos llevaba a unas disfunciones que no tenían éxito, por lo cual había que probarlo de la otra forma. La otra forma se ha probado y se ha avanzado mucho. La gente va entrando en unos discursos igualitaristas absolutos sin darse cuenta, y ya es prácticamente general. En muchos sitios hay que ser un héroe, y desde luego hay que tener solidez y músculo moral o músculo intelectual para hacer frente a lo que es un rodillo permanente y un martilleo, porque claro, es un martilleo para intentar moldearnos en contra de nuestra naturaleza y en contra de nuestra tradición y en contra de nuestra cultura. Es decir, que es un modelaje difícil, pues necesitan todo ese bombardeo implacable, continuo, que llevan a cabo con todos los medios que tienen, ¿no? Para disciplinar. Totalmente de acuerdo, Germán. Realmente coincido muchísimo con toda la terminología que usás, los conceptos. Principalmente empezaste hablando de que esta gente es enemiga de la democracia y del Estado, cosa que parece que se nos endilga a los que somos de este sector, los que somos enemigos del Estado y la democracia, cuando en realidad justamente son principalmente los globalistas, los socialdemócratas, los que atentan contra la unidad de las naciones, contra todo lo que une las naciones. En ese sentido, te pregunto, ya que sos eurodiputado, ¿cuál es? Porque acá estamos hablando de que obviamente se hace propaganda y se dicen cosas que no son, y en esa propaganda también se dice que Vox es un partido parecido al Brexit en Gran Bretaña, y la verdad que yo veo todo lo contrario. Yo veo que más bien es un partido reformador de la Unión Europea. ¿Cuál sería la propuesta, si la podría sintetizar, para reformar el Parlamento? Bueno, nosotros no somos un partido Brexit en el sentido de que nosotros no propugnamos en este momento la salida, el Hispanxit, si se quiere. No propugnamos la salida de la Unión Europea, pero sí propugnamos una radical reforma de la Unión Europea, porque creemos que lo que se está haciendo en la Unión Europea en este momento es un absoluto atentado contra la democracia y atentado contra la soberanía de las naciones, que son los receptáculos de la democracia, y no hay otros. Está claro que una centralización con capital en Bruselas y poderío alemán nos va a llevar a una Europa que no tiene nada de democrática. Nos lleva a lo que ya hemos visto y ya se puede intuir y se han podido comprobar en la pandemia, que se han tomado decisiones que han tomado 2 países en secreto absoluto, o 3 países con la Comisión, sin consultar a los otros 24, sin que se sepa quiénes han tomado las decisiones, sin que nadie se responsabilice de las decisiones. Hay unos contratos con las farmacéuticas que son un absoluto escándalo, pero que nos están vedados todavía, que no hemos podido tener acceso a los textos reales porque son absolutamente secretos. Es decir, estamos ante un oscurantismo. Nos han dado unos papeles, unos contratos a los parlamentarios que están todos tachados con páginas enteras ennegrecidas. Es decir, un tratamiento a un parlamento que no se lo hacen, no sé, ni en una república bananera. Y eso es lo que han hecho con el Parlamento Europeo, y eso es lo que han hecho en general con las sociedades europeas. Es decir, esta tendencia que ahora se acelera y se es más peligrosa aún con este nuevo gobierno alemán, que es un gobierno mucho más radical, con el SPD radicalizado, los socialdemócratas alemanes muy echados a la izquierda, porque la señora Merkel ha estado 16 años empujando a todo el escenario político, todo el escenario político alemán hacia la izquierda,
con lo cual el SPD se ha radicalizado mucho, la CDU es socialdemócrata y se ha quedado un amplísimo espacio en Alemania huérfano, de los cuales unos se atreven a votar a la Alternativa por Alemania a pesar de que es permanentemente atacado, difamado y marginado del juego limpio político, democrático, y se le trata como si fueran nazis salvajes, cuando en realidad no son nazis, y cuando tienen algún nazi siempre hay la sospecha de que se lo han colado los servicios de información. Pero desde luego lo que hay son muchos votantes de la CDU de Helmut Kohl que no reconocen a su partido después de estos 16 años de irse a la izquierda y de adoptar todos los códigos de la socialdemocracia, y entonces quieren votar otra cosa, pero ahí se han quedado. Es decir, y esos ahora toman el timón en la Unión Europea, el poderío suyo, y en su primera declaración ya han dicho que ellos, como país más poblado y como país económicamente más poderoso, emprenden el camino para imponer, para llevar a cabo la unidad europea, en un plan que solo se puede entender como el vaciamiento total de las soberanías nacionales. Y eso, por supuesto, va absolutamente en contra de la democracia, porque al final manda una burocracia anónima colosal, con la voluntad de una serie de personajes desconocidos de unos gobiernos que a través de la Unión Europea no tienen que responsabilizarse de nada. Es decir, es un proyecto que al final acaba siendo pues tan totalitario como cualquiera que veamos por ahí diseñado en términos clásicos de socialismo más primitivo, ¿no? Tal cual. Y continuando con el mal accionar de la Unión Europea, vemos el conflicto actual de Polonia con Bielorrusia en sus fronteras y la postura bastante ambigua de la Unión Europea, en la cual, entre comillas, pretende defender a Polonia, pero al mismo tiempo parece buscar introducir su caballo de Troya. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, así como el grupo de Visegrado? Está muy bien visto, Candela. Es una hipocresía absoluta. Estamos viendo como el señor Borrell se desgañitaba después del 11 de julio para explicar lo que sucedía en Cuba, negándose a calificar de dictadura a Cuba, y explicando él y su equipo que en Cuba había habido esas movilizaciones que pedían abiertamente democracia y la caída de la dictadura, que habían sido manifestaciones en contra de unas escaseces provocadas por las sanciones de Donald Trump. Esas son explicaciones oficiales del portavoz de la política exterior de la Comisión Europea, lo cual es un auténtico bochorno, una vergüenza inaudita. Dicho eso, esa es la forma de tratar a Cuba, esa es la forma de tratar a Venezuela, donde han mandado a unas elecciones de farsa absoluta. Ha mandado Borrell una misión observadora para intentar blanquear esas elecciones, cuando había mandado antes una misión técnica para estudiar las posibilidades de que se mandara esa misión de observadores, y había desaconsejado diciendo que podría provocar un grave perjuicio a la credibilidad y reputación de la Unión Europea. A pesar de ese informe, se mandó a la misión de observadores a esa farsa ridícula, monstruosa y grotesca que son las elecciones en una dictadura de un régimen criminal que acusado ya oficialmente de crímenes contra la humanidad. Es tremendo. Y mientras tanto, implacables con Hungría e implacables con Polonia, dos países que defienden su soberanía precisamente, y eso es lo que les tiene asustados. Dos regímenes que tienen el apoyo de su población, que han repetido mayorías muy contundentes, que ven que tienen unas posiciones que ellos temen se puedan producir en otros países, y quizás en algunos de los países fundadores como Italia, y que realmente están asustados. Y entonces de lo que se trata es del escarmiento. Igual que si hubo una política de escarmiento frente al Reino Unido,
de que había que buscar hacerle daño para que a nadie se le ocurriera imitar al Reino Unido. Ahora mismo el escarmiento se está produciendo sistemáticamente contra Polonia y contra Orbán, con cuestiones absolutamente también absurdas. No hay ningún tratado, dice jamás nada de que la Comisión o la Unión Europea tenga la más mínima competencia sobre la educación en los diferentes países. Bueno, pues quieren imponerle al señor Orbán, le quieren imponer y a Morawiecki, es decir, a polacos y a húngaros les quieren imponer la educación LGTB en los colegios para menores. Y ellos se niegan con contundencia y no dan un paso atrás. Se niegan también a aceptar cuotas de inmigración musulmana porque no lo aceptan. Tienen muchísima inmigración, ambos países tienen inmigración de europeos, de ucranianos sobre todo, pero no van a aceptar y no lo van a hacer. Y les están presionando, les han quitado ya dinero de la ayuda del Brexit, también por la cuestión judicial, por unas cuestiones técnicas judiciales de dependencia de la política que no son distintos de los que se aplicaron en su día en España. Y desde luego no hay país en este momento que tenga una política judicial más tóxica y más dependiente y que presione más a los jueces que la española, que es absolutamente chavista. Tenemos a una fiscal general del Estado que es, por un lado, fue ministra de Justicia, fue diputada socialista, ha sido militante en la Sierra Colombiana con el ELN, es la mujer de Baltasar Garzón, otro personaje siniestro que como Zapatero actúa como lobista del Foro de Sao Paulo y de los peores criminales del hemisferio. Es decir, estamos hablando de una justicia, de unos jueces que están siendo amenazados e intimidados permanentemente en España, pues como hay que remontarse pues eso al proceso chavista de toma del Supremo y de toma de todas las instituciones. Y a España no se le levanta la voz prácticamente. Un día le hicieron un comunicado diciendo que la elección del Consejo General del Poder Judicial no debería tomarse por una mayoría cualificada, pero nada más. Aquí no ha habido ni alertas, ni alarmas, ni advertencias, y mucho menos sanciones para un gobierno, como digo, que pisotea, que ha sido condenado por el Tribunal Constitucional ahora 3 veces seguidas por sus decisiones ilegales en cuestiones tan gravísimas como el estado de alarma y el secuestro, el cierre y el secuestro del Parlamento. Es decir, en auténticas infracciones o abusos, atropellos ilegales, ilegalidades muy, muy graves. No ha pasado nada. Ahora con Polonia, aunque esté siendo agredida en este momento por Lukashenko, resulta que los medios alemanes y los medios europeos en general, sobre todo los medios dependientes de la Unión Europea y de la Comisión, nos presentan a Polonia prácticamente al mismo nivel de culpa como a Lukashenko, que ha traído en aviones desde Oriente Medio el presidente bielorruso, por supuesto con el permiso de Putin, sin el cual no puede hacer nada de esto, traerse en aviones desde Oriente Medio miles de inmigrantes árabes para acosar la frontera polaca. No ha habido la solidaridad, ha habido algunos comunicados de apoyo, etcétera, pero la solidaridad que requiere una agresión de este calado es tremendo. Y desde luego que Polonia tenga que soportar que le dé consejos sobre fronteras nada menos que Alemania, después del pasado tan cercano, tan común y tan trágico que tienen, pues la verdad es que es una siniestra broma. El peligro de la agresión de Rusia y de Bielorrusia como pelele ruso es serio
y se extiende porque hay un enclave que es Königsberg, que es el antiguo Königsberg, Kaliningrado, que está en el Báltico y que tiene solo un corredor, que es, quiero decir que ahí Polonia se une a Lituania y ese es el corredor que hay hacia el Báltico. Si se desestabiliza esa frontera, hay muchas posibilidades que si hay una agresión a Ucrania por parte de Rusia, que puede haberla en cualquier momento, porque se está proyectando, igual que se está hablando de la agresión de China a Taiwán, pues si hubiera esa agresión a Ucrania, sería muy fácil desestabilizar ese pequeño corredor y tomar un corredor que crearía entre Bielorrusia y Kaliningrado y que dejaría aisladas otra vez a las repúblicas bálticas como antaño. En fin, que estamos ante una situación muy muy compleja, muy movida y en la cual se está viendo que en la Unión Europea hay una serie de prioridades ideológicas, climáticas, con la ingeniería social disparada, que se están gastando lo que no tienen realmente en ideologizar toda la actividad humana y crear leyes, reglamentos, controles, comisiones. Es un proceso muy preocupante, muy preocupante. Quería acotar algo con lo que venís describiendo, que la verdad es maravilloso. Al parecer la Unión Europea apoya regímenes que van en contra de toda identidad individual y les gusta atacar justamente, parece, a estados soberanos que, digamos, tienen esa identidad nacional muy marcada con apoyo de la población. A eso sí atacan y los ven como enemigos, pero parece que en esta idea de querer igualar a todos y eso, las identidades individuales no existen. ¿Vos ves que la Unión Europea no les gusta esto de que cada pueblo tenga su identidad nacional? Bueno, la Unión Europea está dominada hoy por hoy todavía. Digo que están nerviosos porque quizá el Parlamento próximo, que se elige en el 24, en él cambien la correlación de fuerzas al menos, y los dos grupos que existen, que son lo que llamamos euroescépticos, que quieren otro tipo de Europa, crezcan como están creciendo en toda Europa. Mientras el consenso socialdemócrata, que va desde el Partido Popular hasta la extrema izquierda, pues ese va menguando desde hace 15 años, lentamente, pero ahora cada vez más rápidamente, y ellos están preocupados con que con nuevas mayorías, con una nueva relación de fuerzas, no puedan ya imponer esta Agenda 2030 de la forma brutal con que quieren hacerlo, ya digo, con el Pacto Verde, que es ingeniería social de un calado, del calado de los planes quinquenales soviéticos, vamos, la voluntad de injerencia en la vida de las naciones, de las comunidades humanas en general, de las empresas, de los municipios, de las familias y de las personas y de la relación interpersonal, y de los hábitos y de las costumbres y en fin, es un proyecto colosal, aterrador, porque ellos quieren solucionar de golpe, porque como está el mundo en peligro, ese es el pretexto general. No es, por un lado, localmente muchas veces dicen que la amenaza es el fascismo, pero ahora la amenaza más convincente, por supuesto, aparte de la pandemia, con la cual controlan y regulan la libertad de movimiento de la población de una forma que se han hecho adictos los poderes, se han hecho adictos a este tipo de facilidad que les da la pandemia para controlar a la gente. Pero aparte de eso hay una vocación de ir a un régimen de unas élites
que no tengan que estar peleándose entre ellas, sino que realmente dominen a una población que no tenga más que obedecer consignas, y todo ello porque hay que salvar el mundo, hay que salvar el planeta, y el planeta se destruye en pocos años, como te quieren vender permanentemente en otra vez ese continuo bombardeo de ideología. Si te dicen que el planeta está en peligro inminente, pues cualquier medida es una medida aceptable, porque frente a un daño tan absolutamente definitivo y catastrófico y total y global, pues cualquier tipo de mal menor debe ser fácilmente asumible por la población, y en ese sentido están los controles, en ese sentido estarían las limitaciones de movimiento. Quiero decir, todos ellos se van en sus aviones privados a Glasgow. Hay un atasco de aviones de jets particulares quemando queroseno por todo el globo para llegar todos a Glasgow a hacerse 4 fotos. No, pero a ti te dicen que tú no puedes sacar tu tractor a trabajar o la furgoneta. El obrero no puede sacar su furgoneta porque el diésel contamina mucho. El diésel contamina muchísimo y tú te tienes que comprar un coche que no te puedes comprar eléctrico. Y tienes que dejar en casa y tienes que empezar y tienes que cambiar tus jaulas para poner unas jaulas más grandes para que las gallinas sean más felices, y cuando tú has invertido y estás al borde de la quiebra, mientras otros han quebrado en Europa porque les han puesto unas jaulas más grandes, ya se está debatiendo la prohibición total de las jaulas, ¿no? Y las jaulas se han ido a Marruecos, y en Marruecos están con las jaulas pequeñas, con las jaulas medianas, están criando para competir con los productos en Europa de las jaulas ahora y de la prohibición de las jaulas después. Es decir, que estamos ante un proceso general, pero que en Europa por supuesto, ha llegado a unos grados de ejecución peligrosísima, de un proceso de transformación social, de ingeniería social, que al final es puro marxismo cultural, que te imponen, y al final lo que es un estado totalitario. Para colmo, Germán, tenemos a von der Leyen, que dice que quiere proteger al pueblo polaco de su gobierno, elegido por el pueblo polaco, pero cuando vemos la información del Eurostat sobre la lista de los países con mayor seguridad, Polonia se encuentra entre los primeros y Holanda, Bélgica, Alemania se encuentra dentro de los últimos. Así es. Los judíos están emigrando de Francia y de Alemania porque allí los agrede. Entre otros, la inmigración musulmana que están fomentando y que ha fomentado dramática y catastróficamente Merkel, ¿no? Pero en todo caso, lo que tenemos es unos países que tienen que intentan resistir con su soberanía, y otros países que, a cambio, como España, que a cambio de una serie de favores que les hagan a los gobernantes, pues permiten cualquier cosa. En España se está destruyendo la soberanía española hacia arriba y hacia abajo, es decir, se está entregando al separatismo la soberanía, y no les importa nada entregar hacia arriba poder, mientras ellos puedan seguir en su posición. A Sánchez le importa todo le importa una higa, menos su permanencia en el poder. O sea, es decir, que él está dispuesto ahora a conseguir una mayoría para sus presupuestos. ¿Por qué ha conseguido esta mayoría para sus presupuestos? Porque como está dispuesto a concederlo todo a los enemigos del Estado, a los separatistas, a los filoterroristas, a todos los codiciosos regionalistas que buscan una ventaja a cambio, y a los comunistas, a los obedientes al chavismo, a las conexiones que tenemos de los comunistas con las FARC, con Venezuela, los aviones con las maletas
que desaparecen aquí distribuidas, que no sabemos cuántas veces vienen, si vienen todas las semanas 3 veces o cuántos, que en fin, aquí tenemos ya una penetración del Foro de Sao Paulo, pues yo diría pues comparable al que tenéis vosotros, ¿no? En Argentina están entrando a saco. Tenemos a Enrique Santiago, el jefe de las negociaciones de las FARC en La Habana, lo tenemos de secretario de Estado de la Agenda 2030. Yo creo que eso es muy significativo. Muy significativo de lo que pasa, y es cierto, como digo, los judíos están yendo hoy, empieza Hanukkah. Hay que recordar que los judíos están yendo de Francia y de Alemania, porque no pueden salir a la calle con la kipá, porque se juegan el tipo, y sin embargo en Hungría y en Polonia los judíos pueden salir perfectamente con la kipá a la calle. Pero los acusan de nazis. Pero los acusan de nazis, para colmo. No te he entendido. Que para colmo, digo, los acusan de nazis a los gobiernos de Polonia y Hungría, es todo lo contrario. No, es decir, aquí ya vale todo, o sea, que se acusa de extrema derecha, de nazis, pues eso, y dice von der Leyen que va a proteger a los polacos. Ya los polacos se manifiestan repetidas veces, porque allí sí que hay un gobierno de mayoría, como en Hungría, y no como en España, donde tenemos un gobierno con una minoría ridícula que tiene que recurrir a exterroristas, a separatistas y golpistas, que tiene que indultar a golpistas para que le den la mayoría, a indultar a unos golpistas que fueron condenados en firme a 13 años y a los 9 meses estaban en la calle. O sea, la ofensa absoluta a lo que es la justicia, a lo que es la legalidad en España. En España se ha destruido la legalidad en la misma forma que lo hacía Cristina Fernández de Kirchner o cualquiera de los grandes personajes del Foro de Sao Paulo en el continente americano. Germán, en este sentido, sí, ya que estamos hablando un poco del mundo, yo creo que con la pandemia se vio la conjura absoluta que hubo contra Trump, y se vio obviamente porque claramente tocó intereses que no se habían tocado nunca a ese nivel, y encima por una potencia como Estados Unidos, quizá potencia en descenso, pero potencia al fin. Yendo a este punto de la geopolítica occidental, de todo el abanico que abrió Trump gracias a que pudo dar esa punta de lanza, para lo cual después diversos movimientos de derecha pudieron encumbrarse en otros países. ¿Qué posibilidades le ves a Trump para un regreso en 2024? Hombre, yo veo, no sé si va a ser Trump o no va a ser Trump, si va a ser DeSantis o quién, pero vamos, yo creo que en Estados Unidos se están moviendo en este momento con muchas cosas que no podíamos imaginar después de todo el año caótico y desastroso que fue la agitación a base de aquella trampa, y con el criminal de George Floyd convertido en santo, en santo laico, sí, con un funeral prácticamente de Estado para un delincuente reincidente, violento contra las mujeres, que lo tenía todo realmente, y lo convierte en un santo para agitar las ciudades, para destruir los centros de las ciudades, crear esa situación, pues una situación pre-revolucionaria en el sentido de otros países, donde se diga así no podemos seguir, y empiecen a plantearse el cambio una serie de gente, y después movilicen a base de la mentira más absoluta, que es decir, las mentiras que se han dicho sobre las conexiones de Rusia, de Trump, todas radicalmente mentiras, nunca desmentidas ni por la prensa solemne liberal europea, porque en Europa se ha mentido, como en Estados Unidos, de una forma bestial, y en América del Sur también, de una forma repetida, permanente, contra Trump, adjudicándole todo tipo de delitos, todos ellos totalmente falsos, conexiones,
conexiones falsas, y sin embargo, por ejemplo, se hizo un veto para que no se supiera nada de las conexiones chinas del señor Biden a través de su hijo Hunter, del célebre laptop de Hunter Biden, donde hay unas escenas que quien las haya visto sabe lo que eso podría haber significado para un candidato a presidencia que encubre unas barbaridades con menores, de sexo con menores, con cocaína, con todo tipo de aberraciones. En fin, pero todo eso no se supo porque hubo un veto a que se publicaran esas informaciones que eran absolutamente ciertas, probadas y además con documentos gráficos absolutamente incontestables, mientras se daban por verdades hasta el final cosas que eran simplemente invenciones y fabulaciones montadas por la propia administración, dentro de la administración, con gente de Obama, con gente de los Clinton y con ayuda por supuesto de los servicios de información, el FBI, en la CIA, toda la progresía de las universidades norteamericanas, también de las mejores universidades, todos ellos metidos en las grandes compañías y metidos en la administración, todos trabajando para sabotear al presidente legítimo de los Estados Unidos, y lo hicieron hasta el final. Yo creo que muchas de esas cosas van a tener su efecto sobre la gente y van a repercutir, y sobre todo que sus prisas por aplicar unos calendarios ideológicos sobre los niños especialmente, también todo lo que es el debate de género, está llevando a tales sinsentidos y atrocidades que parece que sí está habiendo una reacción social en Estados Unidos ya muy considerable, ¿no? Yo he estado en Miami con una semana de solidaridad con Cuba, y he visto a mucha gente y todos ellos me han dicho que el fenómeno que se está viendo en todo Estados Unidos es muy considerable y que va a tener efectos desde luego muy rotundos sobre las elecciones del año que viene, en la renovación de las dos cámaras, ¿no? Si las dos cámaras caen en manos de los republicanos otra vez, y sobre todo si los republicanos se renuevan, es decir, si entran republicanos que se tomen en serio la guerra cultural, y no solo cultural, en la que estamos inmersos, pues, y no se dedican otra vez a las concesiones y a hacer esa derechita que hace concesiones siempre al enemigo y acaba adoptando el discurso del enemigo, pues quizá esa reacción también la logremos enviar al resto de América y al resto de Europa. Yo creo que es una buena señal lo que ha sucedido con Kast, ¿no? en Chile. Quiero decir, Kast es una respuesta a una parada en el ataque, la agresión y la destrucción a través de la violencia de las instituciones chilenas, pero sobre todo también del inmenso fracaso de los moderaditos conservadores o centristas, o como se quieran llamar, del señor Piñera, que recibió un país con unas instituciones intactas y funcionante, y con unas cotas de bienestar y un mínimo de pobreza, y veremos cómo deja el país, pero desde luego destruidas las instituciones y con una asamblea constituyente que es la selección de lo peor de toda la sociedad chilena, que eso sí que es una especie de mérito negativo difícil de lograr, y siempre se logra a través de la cobardía de al final estar defendiendo a los violentos, atacando a sus propios carabineros
o criticando a sus propios carabineros que se están jugando la vida frente a estos salvajes y viendo cómo arden las estaciones, arden las iglesias y crean un ambiente irrespirable. Y después para hacer unas elecciones donde no vota ni el 40%, y ya digo, reúnen una mayoría absoluta de lo peor, y ahora están haciendo lo que están haciendo. Veremos si la reacción al sentido común es suficiente como para que elijan presidente a Kast y logren menguar el disparate que se ha organizado en los últimos 2 años en Chile, que es una gran conquista del Foro de Sao Paulo, esa desestabilización total, al mismo tiempo que en Bolivia ya crean la narcodictadura, la están completando y metiendo a la cárcel a todos los que cumplieron con su deber con el fraude en el 2019, todos a la cárcel, Áñez la primera, y Áñez, la única culpa que tuvo Áñez es realmente no haber limpiado con la contundencia necesaria de todos estos personajes el aparato del Estado, y haber permitido que siguiera una cámara de mayoría masista y después así que tuvieran todos los resortes para hacer una campaña que se llevaron las elecciones. Y las ganaron, pero el gobierno de transición les hizo una entrega impecable del poder, y a cambio a las semanas los estaban encarcelando uno detrás de otro. Pero eso es lo que tenemos en Bolivia, pero tenemos en Perú, tenemos la disputa en Perú en este momento en el gobierno es entre los senderistas y los cubanos. A ese grado hemos llegado de degradación, ¿no? Bajo Castillo tenemos a unos que son los de Cerrón, y a los otros que ya son los senderistas natos, que son los que quieren matar primero y preguntar después, un poco más o menos. Y así tenemos, y en Ecuador tenemos a los cárteles mexicanos en el occidente del Ecuador, que ya veremos cuánto tardan en levantar a los indígenas en contra de un gobierno como el de Lasso, que por lo menos logró manifestarse y que no ganaran los correístas, pero Correa está viajando en un avión venezolano con Evo Morales, y se juntan y viajan a Buenos Aires y vuelven a México y van a Cuba y van a Caracas, y están movilizando, funcionan todos como si fueran una gran multinacional en la que por supuesto están ahora reordenando todo el narcotráfico, porque como se han incorporado todo al club, Perú y Bolivia están firmemente ya con Venezuela metidos otra vez de pleno en el negocio, pues para reordenar todo eso, y están pletóricos y están a ver cómo destruyen Colombia, la democracia colombiana. Y después de Colombia lo único que queda es Brasil, la campaña contra Bolsonaro por todas partes, por tierra, mar y aire, ¿no? En Europa es inauditas las mentiras, o sea, zafias que se inventan, todo lo malo que se les pueda ocurrir, se lo adjudican a Bolsonaro como se lo adjudicaban a Trump, y nadie desmiente nada cuando se prueba que son unos disparates lo que se dice, pero bueno, esa es la dinámica general frente a la cual está habiendo esta reacción, digo, de las sociedades que creen todavía en lo que somos, que somos la civilización occidental, que se niega a ser aplastada y a ser extinguida. Y Germán, ¿crees que una vuelta de Trump en el 2024 u otra persona coherente con sus ideales y su accionar podría tornar a favor la balanza de las fuerzas de la derecha en el mundo? Eso es lo que me preguntaban y no lo he contestado. Yo creo que es importantísimo. Es importantísimo que tome la Cámara y que vuelva alguien, Trump o quien sea, vuelva. Por otro lado, hay que ser realistas y saber que llevamos muchos años cediendo, que son muchas generaciones educadas ya en el marxismo cultural, que gente que no lo sabe pero que piensa en esos códigos. Que por otro lado hay que mirar lo que ha pasado con China
donde China está en todas partes, pero China está en Estados Unidos. Si se ve la lista de generales norteamericanos del ejército que se han retirado o que o retirados por edad o que se han retirado prematuramente para ponerse a trabajar para compañías chinas que todas sin excepción obedecen a los servicios secretos chinos y finalmente, por supuesto, al Partido Comunista Chino y por supuesto a Xi Jinping, pues uno se queda aterrado. Y cuando se ve las dependencias, las concesiones que por pura codicia los sectores de las élites norteamericanas han hecho con los chinos, va más allá del compadreo, incluyendo a Biden y a su hijo, por supuesto. Va más allá del compadreo, es que en muchos casos raya en la alta traición si no incurre directamente en ella. Pero es que estamos hablando de un movimiento totalitario que es al mismo tiempo crimen organizado. Es una simbiosis, es un híbrido que hace que la política sea distinta, porque ellos tienen más armas, ellos tienen un elenco de instrumentos que los demócratas y que en la civilización no se utilizaban o no se han utilizado habitualmente para imponer ideas o para combatir otras ideas. Y sin embargo, pues se están utilizando, claro, y como digo, todo lo que es el narcotráfico se ha convertido en un arma de esta guerra híbrida que mezcla, pues eso, presiones de inmigrantes en Polonia, las presiones por parte de Erdogan abajo, las presiones que se están haciendo en la frontera sur de Estados Unidos, que por otra parte en este momento lo ha incitado, es un efecto llamada, porque lo ha incitado la propia Casa Blanca, todo lo que les está pasando ahora. Pero todas las operaciones de las columnas que ha habido en los años de Trump han sido claramente instigadas y organizadas. Pero después tenemos el problema de las drogas. Las drogas es el narcotráfico de la cocaína como elemento financiador de todo el club del Foro de Sao Paulo, que se financia fundamentalmente hoy con eso. Antes, en una época, fue con el petróleo venezolano. Hoy es en su inmensa mayoría con esa fortuna colosal que sale de los aeropuertos venezolanos y cubanos que van a Guatemala, que cientos y miles de avionetas que están constantemente moviéndose, y cómo se reparte todo desde las plataformas de las bases controladas por el gobierno, por el ejército de Venezuela, y todo ello lo lleva, por supuesto, que lo lleva desde hace muchos años, lo lleva Cuba. El Command and Control, el centro de mando, está en La Habana desde que se fundó el Foro de Sao Paulo. Es decir, el éxito de esa vocación parasitaria de Cuba, que siempre ha tenido a alguien a quien sorberle, quitar la sangre, después lo ha convertido en ese virtuosismo de enlazar a todos, crear una especie de movimiento en el cual todos participan en el mantenimiento de un negocio común, que al final dirigen, lo iniciaron Lula y Fidel Castro, se unió después Chávez, está Hezbollah e Irán metidos, pero por supuesto tienen en muchas facetas, tienen la colaboración de Rusia, tienen la colaboración de China, y ahí tienen eso, la faceta de la cocaína. Pero después las drogas sintéticas las están fabricando en China y metiéndolas a través de cárteles mexicanos y cárteles de otros países americanos también, para destruir a esa juventud que está causando una devastación, unas drogas sintéticas que destruyen a la gente joven, pero en muy poco tiempo, ¿no? O sea,
Estamos en una guerra de 1000 capas, y donde conviene tener la cabeza clara y saber que no tenemos otra escapatoria que la lucha, que el combatir para ganarla. Pues se puede ganar, pero se puede ganar solo si se libra. Llevamos 60 años sin librarla y ellos han ido avanzando en todos estos 60 años en todos los campos de batalla, de la información, de la educación, de la cultura, del cine. En todo han ido ellos avanzando, mientras todos los demás estábamos a otra cosa, y ahora tenemos que recuperar muchísimo tiempo perdido, tiempo y espacio y terreno y espacio público. Germán, en este sentido de ciertos países de Latinoamérica, estuviste muy activo denunciando las situaciones tiránicas que se viven en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? ¿Ves algún cambio a mediano plazo? No, yo creo que es una paradoja. Por un lado, ellos en Venezuela están muy consolidados. Han comprado a gran parte de la oposición, y realmente en este momento vuelve a estar la tiranía venezolana de Maduro y de sus diferentes organizaciones criminales, que son varias, también superpuestas, como decimos, la de Cabello y la del otro y tal, están Padrino, y cada uno están ahí. Es decir, no son amigos, no son la misma organización, pero son muchas organizaciones delictivas con muchas cabezas en esa negocio. En Cuba, en cambio, que es donde está el mando general, ideológico, estratégico de todo el Foro de Sao Paulo y de todo lo que es esta guerra contra Occidente, por supuesto con sus aliados, China y Rusia, por sus propias conveniencias y sus propios objetivos. Ahí tenemos, perdona, ahora se me ha ido estaba diciéndote. ¿Aló? Se escucha. Sí, estaba diciendo que tenemos diferentes capas en Venezuela de las diferentes delincuencias. En Cuba, en cambio, hemos notado que ha habido un cambio cualitativo que ya va a ser difícilmente que se eche para atrás. O sea, va a ser difícil de revertir. Y es que la juventud ha perdido toda expectativa y todo miedo. Y el miedo ahora lo tiene el régimen. ¿Cuánto tiempo va a poder el régimen mantener, digamos, ese estado de excepción total que tuvo el día 15 de noviembre para reprimir hasta la última esquina, tener una presencia militar o policial o de chivatos o de los CDR para intimidar y para aterrorizar a la gente para que no se expresara? Eso no puedes todos los días, ni un país rico puede hacerlo todos los días. Imagínate Cuba, es decir, no, y además no tienen nada que ofrecerle a la gente. Ahora tienen que utilizar solo esos métodos de diversión, en lo cual son especialistas que buscan algún tipo de conflicto, algún tipo de forma de quitar la atención. Ahora han salido con lo del Junior García, que se vino a España, todas ese tipo de operaciones tan propias de lo que son los servicios secretos cubanos. Y por eso Cuba tiene, ahí hay una especie de interrogante a ver qué va a pasar en los próximos meses, cómo va a reaccionar. Yo creo que en Venezuela, ya lo decía, tuvimos un acto en el Congreso de los Diputados con Venezuela el viernes, y lo decían, bueno, estuvo Humberto Calderón, Berti, estuvo Antonio Ledesma, estaba también María Corina desde allí, porque allá no dejan salir y tal, pero hablando de que, bueno, que por estas elecciones, si tienen alguna virtud esta farsa, es que se les ha acabado la farsa a los del G4, todos, a los cuatro, sí,
que están ahí más o menos siendo utilizados como la leal oposición o el ministerio de la oposición, desde Capriles a Leopoldo López, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de nuevo diseño se puede crear por parte de una oposición para poner en peligro aquello en unas circunstancias en las que la administración actual americana da toda la impresión de que es cierto lo que me dijeron hace un tiempo, que el señor Biden le había entregado a Bernie Sanders la política americana, la política hacia Iberoamérica, para cambio del apoyo. Esto ya en la convención, y eso parece confirmarse en muchos gestos absolutamente alarmantes y repugnantes, como es el sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas y este tipo de cosas, que viene a obedecer a una serie de gente que hay en el Departamento de Estado y lobistas, por ejemplo, lobistas del gobierno de Fernández de Buenos Aires, que están trabajando, que son gente que ha trabajado en el Departamento de Estado y hoy en día están cobrando unas sumas muy jugosas de países muy diversos y países muy siniestros, gobiernos muy siniestros, mejor dicho, a cambio de defender sus intereses izquierdistas o digamos de la familia izquierdista en Washington, ¿no? Donde en este momento pues hay bastante oído para ellos. Nicaragua es simplemente un matrimonio, una tiranía de un matrimonio criminal con lo peorcito gobernando, porque es la selección negativa. La selección negativa es una especie de lógica absolutamente implacable dentro del socialismo. Lo peor siempre llega al final al poder, tarde o temprano, y los peores se hacen con el poder. En Nicaragua es desde hace tiempo así, y es difícil en este momento saber cuánto tiempo va a aguantar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y nosotros lo que estamos incansablemente propugnando, Vox en el Parlamento Europeo, y no solo allí, es que las sanciones a los tres, primero a Cuba hay que dejar y eso ya hemos logrado una resolución histórica que no se había dado nunca en el Parlamento Europeo, exigiendo la suspensión de ese absoluto despreciable acuerdo que lograron entre las influencias de Zapatero y Mogherini de la Unión Europea con Cuba, que para lo único que sirve es para financiar a la casta parasitaria que dirige la dictadura, y para financiar supuestamente sociedad civil que va directamente a los órganos del partido, a la Asociación de Mujeres Cubanas, y a los CDR y a toda esta banda de criminales que viven del régimen y de aterrorizar a sus compatriotas. Eso es en Cuba, dejar de pagar y empezar con las sanciones, que es lo que pedimos también en esa resolución. A Bolivia hay que imponerle sanciones ya también. Es intolerable lo que está sucediendo, y no puede ser en este momento lo de Nicaragua. No puede ser que haya una reunión del Eurolat, de los parlamentos iberoamericanos con el Parlamento Europeo, y aparezca un hijo de Ortega, ¿no? O sea, y que tengan tarjeta de crédito. Los criminales que dirigen Nicaragua no pueden tener tarjetas de crédito que les funcionen en el exterior, tienen que estar acosados como criminales que son. Eso lo hizo Estados Unidos con una serie de oligarcas rusos y ucranianos que estaban ayudando a Putin, los fue cerrándole sus recursos económicos en el exterior. No puede ser que el hijo de Fidel Castro esté navegando con uno de los yates más grandes que hay en el Mediterráneo oriental por las islas griegas, ¿no? Es que no puede ser que tenga que las tarjetas del señor
del hijo de Castro le funcionen en el mundo civilizado. Es decir, eso es lo que tenemos que ir a por los criminales y a por los parásitos del crimen, y acosarlos de verdad para que la tiranía no sea rentable, que no disfruten encima de las tiranías que imponen a sus poblaciones. Esa es una de las reacciones que tenemos que tener, y después lo que tenemos que hacer es perder el miedo y tener la percepción del riesgo, del riesgo de que si no haces frente a estos proyectos totalitarios, te devoran. Y si, aunque no te molesten, aunque creas que en tu nicho no te van a molestar en los primeros años, ten por seguro que van a hacer la vida un infierno a tus hijos y a tus nietos. Y por amor a la civilización, por amor a tus hijos, por amor a tus nietos, por amor a tu cultura, por amor a tu nación, yo creo que hay que estar en primera línea en este combate. Acabas de dar en el clavo, Germán, con algo que estás mencionando, que es mejor prever las consecuencias antes de que pase lo que pase en Nicaragua, lo que pase en Cuba, lo que pase en Venezuela, y poder anticiparte y que no nos gane la comodidad de no hacer nada. Precisamente, yo creo que en Argentina se está dando un poco eso, ya que ahora, yendo a un plano obviamente más local, ¿no? Hubo una victoria ya electoral y ya se confirmó Javier Milei y Victoria Villarruel como diputados nacionales en una elección histórica para Argentina. Sí. ¿Qué opinión te merece? Hoy me ha alegrado muchísimo. Sí, me imagino. Me ha alegrado y me ha emocionado muchísimo. Los admiro y los quiero mucho. Y les deseo todo lo mejor, que es todo lo mejor para Argentina. Oír voces que dicen la verdad sin miedo, y sobre todo sin cálculo de conveniencia. Eso es un paso tan importante. Abre tanto espacio el que haya gente que diga la verdad porque sí, por amor a la verdad. Y si te votan, y si no te votan, pues mira, hay que seguir hablando y hay que seguir diciendo la verdad. Y unos la dicen de una forma, otros la dicen de otra. Te puede gustar más una forma que otra de decirla, pero la gente que se pelea con el pecho descubierto por la verdad, eso es el gran lujo, que es el amor a la verdad. Y con eso es el valor fundamental que tenemos que recuperar y que tenemos que enseñar a mucha gente a la cual educan en sentido totalmente contrario, que los educan para que obedezcan, para que agachen la palabra, para que digan lo que dicen los demás, para estar acompañados en la mentira y no solos en la verdad, porque les amenazan con la soledad. Sí. Y esas son las cosas fundamentales en la actitud. Y debemos todos los que hagan una reflexión en este sentido, yo creo que es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor el hacer esta reflexión y el cambiar la actitud en general, de plantearse que vale la pena alzar la voz, aunque esté cargada de contratiempos, de dificultades, de represalias, de sinsabores, pero que hay un bien superior, que son los valores fundamentales. Los valores fundamentales en Occidente son la religión de cada uno, es la nación, es la familia, es la vida. Estamos viendo cosas tremendas. Estamos viendo cómo en España, después de esta ley de eutanasia que han aprobado, están liquidando los cuidados paliativos.
Cada vez no hay dinero para cuidados paliativos, no hay, pero sí hay eutanasia. Y entonces se le sugiere muy amablemente a la gente que tiene enfermedades graves, con deterioro, a los ancianos y tal, se les sugiere que, bueno, que como no hay cuidados paliativos, pero que hay un momento en el que aquí tenemos una ley de eutanasia estupenda, ¿no? Quiero decir, esa barbaridad de ir lanzando en la sociedad, creando la convicción de que la vida en realidad pues es una cosa más, que la vida humana es una cosa más, y que es, pues que en algún momento, bueno, pues es mejor prescindir de ella, sea en el aborto por cuestión de comodidad, sea en la eutanasia. Pero es que de ahí enseguida vamos hacia otros sitios, porque esas sugerencias de la eutanasia se la hacen a una gente, pero de pronto se la harán a otra, y ese es un camino empedrado de monstruosidades, un camino hacia el infierno. Parece que desprecian al ser humano haciendo todas estas cosas. Sí, bueno, pues es que ellos han visto que de alguna forma la sociedad china es para ellos el ideal. Son las grandes compañías, los Gates y los Zuckerberg y todos estos, parecen convencidos de que el planeta es muy pequeño y hay que racionalizar las cosas. Que racionalizar las cosas quiere decir que tienen que imponer a la población, que somos demasiados, tienen que imponerles unas disciplinas para vivir de una forma en que ellos puedan vivir de la forma en que viven, y nosotros vivamos de una forma en que la vida sea sostenible para ellos, pero para nosotros sea una cosa distinta. Y entonces lo que nos hacen es, pretenden que vivamos como ciudadanos chinos, como ciudadanos súbditos del Partido Comunista Chino, sin tener un Partido Comunista Chino y sin ser chinos. Y entonces yo creo que vale la pena resistirse. Vale la pena resistirse porque el proyecto es, por decirlo de una forma sarcástica, poco atractivo. Y justamente, Germán, en un súbdito chino con un aparatito que es un pase como el COVID, pero más completo, que es el que te convierte en un número al que dejan hacer unas cosas y otras no, y le dan un latigazo, no le dan un latigazo, según es como. Sí. Y justamente para hacer frente a todas estas cosas que estás mencionando, ¿considerás necesaria una unión de fuerzas entre los exponentes de la derecha en la iberósfera y en Hispanoamérica? Bueno, por supuesto, para eso es en lo que estamos trabajando sin parar. Hemos con la Fundación Disenso, que saca unos informes que recomiendo a todos, en fundaciondisenso.org. Los informes son realmente buenos. Tenemos la Gaceta de la Iberosfera, gaceta.es, que con información de Iberoamérica y de todos los movimientos que hay, y también de Europa, de las fuerzas conservadoras y de la derecha democrática en todo el mundo. Y estamos viajando y estamos movilizando y creando sinergias. Ellos son especialistas, como te decía antes. Ellos funcionan como si fueran una gran multinacional, con el chute de vigor que les da toda la gran organización de tráfico de cocaína que tienen hacia Estados Unidos y hacia Europa y hacia Asia, trayéndola por todas partes en inmensas cantidades, en toneladas métricas, por miles y miles, decenas de miles de millones anuales, ¿no? Y son una gran multinacional. Nosotros tenemos que crear juntos estructuras de cooperación, de información, de contenidos, para mostrar en los colegios también, que los jóvenes sepan. En España estamos logrando que una gran cantidad de los jóvenes respondan a la llamada de Vox. Estamos teniendo entre los jóvenes muchísimo éxito, pero necesitamos contenidos que los jóvenes
sepan responder a la catarata de mentiras, manipulaciones, semiverdades que tiene ese aparato engrasadísimo de propaganda que tienen ellos. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que estar informados, tenemos que ganarles nosotros les ganamos ya en las redes en España, a todos ellos, les ganamos a Podemos, ganamos al PSOE, y eso tiene una importancia. Hay que ganarles. No puede ser, por ejemplo, que cuando se suceden los acontecimientos estos de los bloqueos en Colombia, en todo el mundo la única versión que realmente trasciende es la versión de Petro y de los propios agresores de las FARC y de la parte venezolana, y que la versión de la democracia que se está defendiendo no llega, por ejemplo, a la agencia oficial en Corea del Sur, ni llega, bueno, no llega ni siquiera en Europa a los periódicos, ninguno. Todos los periódicos, todas las televisiones, etcétera, etcétera, tienen a mano, entre sus diversas traducciones, tienen a mano las mentiras de Petro, las mentiras de Maduro, las mentiras de los agitadores que están en el Cauca, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no llegan las otras informaciones. Y después, lo que hace falta es denunciar el apaciguamiento y denunciar ese pactismo con el crimen. No puede ser ahora, a los 5 años de la gran traición a los colombianos que votaron no a ese acuerdo tramposo de la impunidad y de la traición. No puede ser que Duque se dedique prácticamente como Piñera a preocuparse más, dice, a criticar más a su propia fuerza policial que a los enemigos del Estado que están acosando a su país y que está pidiendo perdón continuamente por las cosas. Yo creo que ha llegado un momento, también se vio en Argentina, yo creo, con Macri, que ha llegado un momento en que hace falta que la claridad y la firmeza vaya acompañada también de esa firmeza frente al mal, que no se puede pactar con él porque al final te arrastra él. Hay cosas que se tienen que dirimir, que no se pueden, no hay acuerdo, no hay un medio camino entre la verdad y la mentira, no hay un medio camino entre el crimen y la honradez. Y yo creo que ahí hay que transmitir esa firmeza necesaria, es decir, hay que sacar al Churchill del año 40 por todas partes diciendo no se cede ante, no se pacta con el señor Hitler, no se pacta con el nazi, ¿no? Y el nazi son las FARC, y el nazi es Maduro, el comunista, da igual, comunista, nazi, es lo mismo, son los mismos, son dos ideologías asesinas, esencialmente asesinas, no pueden ejercerse sin crimen. Esas dos ideologías tienen que ser abolidas, tienen que desaparecer de lo que son las relaciones humanas, las relaciones políticas, el marxismo en sí, la idea propia del igualitarismo lleva a ese desarrollo perverso que nos lleva al crimen, y el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, no es otra cosa que el socialismo llevado a unas vertientes distintas. Completamente, Germán. La verdad que es un placer escucharte. Muchísimas gracias por esta entrevista y te dejamos cerrar con lo que vos quieras. Nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad de entablar esta conversación. Haremos más, espero ir pronto a Argentina. Y bueno, pues ahora voy a ver
veré a Almagro en Barranquilla, y a otra serie de gente en otro de esos viajes que hacemos para ir creando estos lazos que necesitamos para derrotar, para hacer frente primero, ganarle espacio, ganarle terreno por fin al enemigo común. Y desde luego que nadie diga que esta batalla está perdida, porque esta batalla no se ha librado. Si ellos tienen ventaja en este momento es porque nosotros hemos entregado sin batalla todo el terreno que ellos han conquistado. La batalla ha empezado ahora, ha empezado en estos años, y estamos viendo que se pueden recuperar espacios a la libertad, se pueden a la verdad, sobre todo, de ir avanzando con la verdad, y la verdad siempre es para ellos letal. En fin, un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Germán. La verdad, un placer. Y algo para resaltar, que necesitamos exponernos justamente para librar esta batalla cultural, política, en todo sentido, porque si no lo único que van a hacer nuestros gobiernos es empobrecernos, destruir la industria, la cultura, todo para que justamente seamos personas sin poder vivir dignamente. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora hay que hacerlo muchas veces, porque si dejamos que ganen todo el terreno, la verdad estamos perdidos, y creo que es momento de exponerse. Sin exposición no vamos a llegar a ningún lado, y nos van a destruir las naciones, los países y todo, y así continuamente. Muchas gracias, Germán. Así es. Adiós, un saludo. Un saludo, Germán. Yo también aprovecho para agradecerte estar en este espacio, y creo que es una oportunidad histórica. Simplemente decir que es una oportunidad histórica para que justamente la unión de fuerzas patriotas del mundo pueda generar un sistema internacional distinto en que realmente se respete el Estado de Derecho y la soberanía. Así es. Muy bien dicho, así es. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias a los chicos como siempre, y a Germán nuevamente por esta oportunidad. Ha sido un honor tenerte en este espacio, y realmente apreciamos mucho el coraje y la voluntad de lucha que están teniendo por no resignarse a que Europa desaparezca como tal. Es el ejemplo que necesitamos en Hispanoamérica para que podamos tener una región de naciones libres del globalismo y soberanas de decidir qué destino queremos y merecemos. Así que muchas gracias nuevamente. Para los que se conectaron más tarde, el programa fue grabado y será subido a nuestro canal de YouTube Nueva Argentina en los próximos días. No se olviden de seguirnos en nuestras otras redes, Causa-Argentina, en Telegram, Twitch e Instagram también. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. Adiós. Chao, chao.